Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer moduz zaude? Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco, y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Bueno, hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel recuerda que consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la segunda parte del 15º bloque. En esta lección aprenderás a componer oraciones negativas formadas con el verbo eduki, a indicar cantidad indeterminada y a formular operaciones matemáticas. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Bueno, pues si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon, que te lo agradecería un montón. Te dejo un link en la descripción. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vaguas. Bueno, pues en la lección anterior hemos visto bastantes cosas, ¿no? Para empezar, vamos a ver los números en euskera. Bueno, empezamos. Si sigues el curso de iru.eus, venga, enciende la pantalla y vamos a repasar los números, los dos juntos. Venga, 0. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Si te acuerdas, hace unos podcasts estuve cantando una canción contigo para que aprendieses los números. No volverá a ocurrir, esta vez no voy a cantar. Venga, seguimos con hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hamazortzi, hemeretzi, hogei. Venga, del 0 al 20. ¿Cómo sería? Venga, va, ¿eh? Te dejo un momentito y empieza tú. 0. Bat. Bi. Iru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Hamar. Hamaika. Y empieza lo fácil. Hamabi. Hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hamazortzi, hemeretzi y hogei. Bueno, seguimos con lo fácil también, que sería hogeita, pues bat, hogeita bat, hogeita bi, hogeita iru, hogeita lau, hogeita bost, hogeita sei, hogeita zazpi, hogeita zortzi, hogeita bederatzi. Hogeita quiere decir hogei eta bederatzi, 20 y 9. Todo tiene su lógica en euskera, ¿eh? ¿Cómo sería 30? Pues 20 y 10, hogeitamar. ¿Y cómo sería 31? Pues 20 y 11, hogeitamaika. 32, hogeitamabi. 33, hogeitamairu. Hogeitamalau, hogeitamabost, hogeitamasei, hogeitamazazpi, hogeitamazortzi, hogeita hemeretzi. ¿Y cómo sería 40? Pues sería 2 veces 20, berrogei. No es exactamente así, no sería birogei, pero es berrogei. ¿Y cómo sería 41? Berrogeita bat. 42, berrogeita bi. Berrogeita iru, berrogeita lau, berrogeita bost, berrogeita sei. Muy bien. ¿Y 50? Pues 2 veces 20, 10. Berrogeita hamar. Berrogeita hamaika, berrogeita hamabi, berrogeita hamairu, berrogeita hamalau, berrogeita hamabost. Vale. ¿Y 60? Pues hirurogei. 3 veces 20. ¿Y 61? Hirurogeita bat, hirurogeita bi, hirurogeita iru, hirurogeita lau. ¿Y cómo sería 70? Pues sería 3 veces 20 y 10. Hirurogeita hamar, hirurogeita hamaika, hirurogeita hamabi, hirurogeita hamairu. En el momento en el que entiendas lo que estás diciendo, lo vas a ver todo más fácil. ¿Y cómo sería 80? Laurogei, 4 veces
20. ¿Y cómo sería 90? 4 veces 20 y 10. Laurogeita amar. Muy bien. ¿Y cómo sería 99? Laurogeita emeretzi, 99. Vas pillando la lógica. Bueno, ¿y cómo se dice 100? Eun. ¿Y cómo se dice 200? Berreun. Y 300, irureun. 400, laureun. Bosteun, seireun, saspieun. ¿Sí? ¿Vas pillándolo? ¿Y cómo se dice 1000? Fácil. Milla. ¿Y cómo se dice 1210? Milla, berreun eta amar. Venga, pues por ejemplo, el famoso libro 1984. Milla, bederatzieun eta laurogeita lau. ¿Sí? La canción esta mítica de Smashing Pumpkins. 1979. Milla, bederatzieun eta hirurogeita emeretzi. Milla, bederatzieun eta hirurogeita emeretzi. ¿Sí? ¿Vas pillándolo? Vale, ¿y cómo sería 10.000? Pues amar milla. Y 500.000, bosteun milla. 1.000.000, milloi bat. Y 2 millones, bi milloi, iru milloi, lau milloi, bost milloi, sei milloi, zazpi milloi, zortzi milloi, bederatzi milloi, amar milloi. De verdad que tienes que pillar la lógica detrás de los números en euskera. Cuando la pilles, lo vas a hacer chupao. Va a ser facilísimo, pero tienes que entender cuál es la lógica detrás de los números en euskera. Venga, va, 0, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, amazortzi, meretzi, hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hamar, hogeita amaika, hogeita amabi, berrogei, berrogeita bat, berrogeita bi, berrogeita amaika, berrogeita amabi, berrogeita amairu, hirurogei, hirurogeita bat, hirurogeita bi, hirurogeita hamar, hirurogeita amaika, hirurogeita amabi, laurogei, laurogeita bat, laurogeita bi. Ya vas pillándolo, ¿no? Laurogeita hamar, laurogeita amaika, laurogeita amabi, eunda bat, eunda bi, eunda hiru. ¿Sí? Seguro que lo vas a pillar. Súper rápido además. Bueno, seguimos con las operaciones matemáticas. ¿Sí? Vamos a leer y vamos a recordar lo que leemos. Por ejemplo, ¿cómo se dice suma? Pues batuketa. ¿Cómo se dice resta? Kenketa. Todo este diccionario, si tienes hijos o hijas en casa, te van a ir súper bien. Y si no, pues bueno, te viene bien también. En el día a día no sé si se utiliza mucho la resta, la división, la multiplicación, pero bueno, el saber no ocupa lugar. Suma, batuketa. Resta, kenketa. División, zatiketa. Multiplicación, biderketa. ¿Y todo esto por qué? Porque sumar se dice batu. Restar se dice kendu. Quitar también se dice kendu. Dividir es satitu. ¿Por qué? Porque sati es parte. Multiplicar se dice biderkatu, así que multiplicación biderketa. Bueno, ¿cómo se dice por? Pues se dice bider. ¿Y cómo se dice más? Se dice gei. ¿Y cómo se dice menos? Ken. ¿Te suena el grupo Kensaspi? Pues ahí tienes. Kensaspi menos 7. ¿Y cómo se dice entre? Pues se dice sati. ¿Y cómo se dice iguala? Pues se dice berdin. ¿Y cómo se dice cuánto es? Se dice zenbat da. Así que, si ya hace muchos años que pasaste por el instituto o por el colegio, vamos a recordar un poco cómo se preguntan estas cosas en euskera. Vamos a intentar volver al instituto o al cole. ¿Cuánto es 6 más 5? ¿Cuánto es 6 más 5? Zenbat da. ¿Cuánto es 6 gehi bost? Zenbat da 6 gehi bost. Te estás viendo sentado o sentada en el sofá preguntándole a tu hijo o a tu hija o a tu sobrino, me da igual, la lección de matemáticas y le estás preguntando ¿cuánto es 6 más 5? ¿Cómo lo preguntarías en euskera? Zenbat, cierra los ojos, Zenbat da 6 gehi bost. Zenbat da 6 gehi bost. Va a flipar como se lo preguntes en euskera. Y te respondería 11, ¿no? Te respondería 6 más 5 son 11. 6 gehi bost amaika da. Ya ves que en vez de decir son 11, dice es 11, amaika da. 6 gehi bost amaika da. 6 más 5 es 11. Vale, ahora le tienes que preguntar a tu sobrino, sobrina, hijo, me da igual a quién,
o a tu amante, 20 menos 6 igual a 14. 20 menos 6 igual a 14. 20 hogei menos ken 6 sei igual berdin 14 amalau. 20 menos 6 igual a 14. Hogei ken sei berdin amalau. Toma ya. Bueno, pues ahora lo que te voy a pedir es que cojas papel y boli o lápiz y escribas los siguientes números. Venga, que te voy a poner unos deberes. ¿Ya? ¿Estás preparado? Venga, vaguas. Vaguas, vamos. 16. ¿Cómo se escribe 16? En euskera, no en castellano. Pues escribe Amasei. H-A-M-A-S-E-I. Amasei. Venga, ¿cómo se escribe 20 en euskera? 20. Piénsalo, venga, 5 segundos. Con papel y boli, no vale de memoria. Venga, va, escribe un poquito. Hogei. H-O-G-E-I. Hogei. Venga, ¿cómo se escribe 11 en euskera? Amaika. Amaika. H-A-M-A-I-K-A. ¿Qué tal vas? Venga, seguimos. 17. 17. ¿Cómo se escribe? Amasazpi. H-A-M-A-Z-A-Z-P-I. Amasazpi. 19. ¿Cómo se escribe? Emeretzi. Emeretzi. 9. Bederatzi. 19. Emeretzi. H-E-M-E-R-E-T-Z-I. Emeretzi. Cierra los ojos, piensa. Emeretzi. Con H. Venga. 12. 5 segundos. Escríbelo, Escríbelo. Amabi. H-A-M-A-B-I. Amabi. Todo junto. Venga, 14. Escribe 14. Amalau. H-A-M-A-L-A-U. Venga, ahora escribe 18. Bueno, pues puedes escribir M-sortzi o ama-sortzi. M-sortzi o ama-sortzi, pero con H de las dos formas. Bueno, y ahora 13. Mal número si no crece. 13. Euskeraz. Amairu. H-A-M-A-H-I-R-U. Amairu. Y por último, 15. Amabost. Amabost. H-A-M-A-B-O-S-T. Bueno, yo creo que nada más por hoy. Si te ha gustado, como siempre, dale un like, que no te cuesta nada. Y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Por cierto, eskerrik asko a todos los patronos. Os lo agradezco un montón. Beste barik, agur. Ez da izango beste goizerik. Egunatean dago haize hotza dakar. Ez da izango beste goizerik. Trompatxe